Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas y queridos invitados. Les damos la bienvenida a la segunda noche, ¿no?, del seminario. Espero que se puedan encontrar bien y también que nos puedan ayudar invitando también a las personas por medio del WhatsApp, Facebook, ¿no?, enviándonos los links. Vamos a iniciar cantando algunos himnos, espero me puedan acompañar, por favor. Vamos a iniciar cantando el himno 110 en la cruz. Sí, cantemos todos juntos el himno 110 en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él la entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, hermanos, vamos a seguir cantando.
Vamos a cantar el himno 330, Alcancé salvación. Vamos a cantar todos juntos el himno 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cúbrale un mar de aflicción y suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. Ya ven a la prueba me tiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. La fe tornase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé, alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. Sí, vamos a cantar un último himno. Espero que nos estén acompañando. Las letras se están proyectando, ¿no?, en pantalla, entonces, por favor, juntos podamos cantar ahora el himno 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Cantemos el himno número 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí.
ven a nacer. Mas a ti no fue dado la entrada al mesón, en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en ella hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para mí. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las horas sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso aquí. Y tu voz entre nubes dirán, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar los himnos. Sí, muy buenas noches a todos hermanos y hermanas. También por este seminario bíblico está participando nuestras familias, vecinos también, todos conocidos. También por el CLF, Congreso de Líderes Cristianos, hasta los pastores, líderes están participando. Entonces esta noche es segunda noche, ¿no? Segunda noche del seminario bíblico con el pastor Gabriel Kim de Argentina. Entonces, y abriendo la puerta de segunda noche, bienvenidos a todos. Entonces, antes de empezar, siempre nosotros oramos. Entonces, esta noche también invitamos. Pero antes de invitar, quisiera explicar poco, ¿no? Este seminario bíblico hasta el día 14 de noviembre, mañana. Entonces continuaremos. Entonces plataforma es Zoom. Por Zoom puede ingresar, participar. También Facebook Misión Buenas Nuevas Bolivia. YouTube también Misión Buenas Nuevas Bolivia. A través de diferentes medios pueden participar. Tal vez algunos dicen, anoche estaba muy ocupado, no podía participar, pero desea no escuchar la prédica de anoche o tal vez ha pasado, pero no se preocupe. Entonces por medio de Facebook, YouTube, ahí nosotros dejamos entrando
ingresando pueden escuchar nuevamente. Luego siempre nosotros enviamos el link de Facebook, luego YouTube. Si necesitan, y avisándonos y pidiendo a nuestra oficina. Entonces ahí nosotros enviaremos todos. Y también ese seminario bíblico estamos transmitiendo diferentes medios, más que todo radios. Radios que está en Tiquina, cerca de Copacabana, de la ciudad de La Paz. Entonces se llama Radio Buenas Nuevas, FM 107.6. También Radio Majestad, FM 105.7. También Misión Cristiana, aquí de la ciudad del Alto, FM 101.1. No solamente ciudad de La Paz, y Caranavi, también Chuquisaca, Sucre, hasta Cochabamba. Señal abierta. Entonces, radio online también, diferentes medios de comunicación está transmitiendo. Entonces, todo lo que están participando, los hermanos pueden invitar, enviar el link, así a través de radios puedan escuchar, participar, recibir la salvación. Entonces, esta noche invitaremos Pastor Daniel Toro de la ciudad de Santa Cruz. Entonces va a orar para esta noche. Invitamos Pastor Daniel Toro. Hoy estoy en una provincia que se llama San Rafael de Velasco, en unas comunidades anunciando el Evangelio. Y en este tiempo vamos a recibir la palabra, por favor. Todos oremos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, en este momento, Señor, nos unimos en oración, orando para poder recibir el mensaje a través del siervo. Seas tú hablando, Señor, a cada uno de los ministros, a cada uno de los pastores, Señor. Creemos, Señor, que tú vas a ministrar por medio de tu palabra. Tú vas a hablar, Señor, con cada uno de nosotros. Tu palabra va a abrir el corazón del hombre, Señor, para poder recibir un mensaje, Señor, de edificación, de exhortación y de consolación, Señor. No nos divide en denominaciones, nos une el Evangelio, Señor. Hasta los confines de la tierra por el Evangelio. Vamos a anunciar este Evangelio, Señor, juntamente con el pastor Oxopar, juntamente con todos los ministros, Señor, anunciando este Evangelio poderoso, Señor. Tú vas a hablar en este momento, Señor. Usa la vida del siervo, usa la vida de cada uno de los ministros, Señor, para poder recibir este mensaje en nuestros corazones, Señor. Agradecidos estamos, Señor, con la misión Buenas Nuevas, de podernos traer una palabra preciosa y poderosa, Señor. Gracias te damos, Señor. Con todo nuestro corazón te agradecemos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los ministros, Señor. En el nombre glorioso, poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Daniel Toro. Desde antes conocimos Pastor Daniel Toro. Juntamente viajamos al campamento de Perú también, y CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces siempre está acompañando, apoyando. Entonces agradecemos por su oración. Entonces, siguiente programa. También nosotros preparamos un video documental de CLF. Ese tiempo, aún no, esa pandemia, coronavirus, todo el mundo está afectando. Pero a través de una manera virtual, por online, realizamos CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, miles de pastores en diferentes países están participando. Entonces podía ver, ¿no?, cómo Dios abre en gran manera. Entonces esta noche a través del video documental de CLF vamos a ver juntos cómo está abriendo, trabando grandemente en el mundo. Entonces vamos a ver el video documental de CLF.
La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar, especialmente la conferencia del pastor Oxupar, ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista.
en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. Here they preach the word of God, they preach the true gospel, and it's not about denominations, it's about the word of God. They're not preaching anything outside the word of God. Everything is from the word of God. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We are very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Sí, muchas gracias. Sí. A través del video documental de CLF, Congreso de Líderes Cristianos, podemos ver cómo Dios se está abriendo grandemente en todo el mundo. Entonces, aunque en este mundo hay diferentes denominaciones, pero somos de Cristo, ¿verdad? ¿No? Antes Cristo uniendo nuestro corazón. Luego, donde necesita el Evangelio, todavía en el corazón de las personas tiene oscuridades, también tiene ese pecado. Entonces, a través de ese grupo CLF, Congreso de Líderes Cristianos, uniéndose ante la palabra, nosotros apoyamos y trabajamos fuertemente. Entonces, esta noche también nosotros invitaremos un pastor a través de ese programa CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, aquí en Bolivia, diferentes ciudades, muchos pastores, líderes, estamos trabajando juntos. Entonces, en esta noche va a dar palabra de felicitación. Pastor Remberto Choque de la Iglesia Evangélica de Dios y Boliviana. Entonces, de la ciudad de Cochabamba, entonces nosotros invitaremos Pastor Remberto. Buenas tardes, familia en Cristo. Buenas tardes, hermanos, líderes y pastores. En esta oportunidad agradezco el privilegio de haberme dado para mandar un mensaje de felicitación y de bendición a nuestro pastor Oksun Park, quien es fundador de las misiones Buenas Nuevas. Le agradezco a él porque se ha ocupado de enseñarnos, de capacitarnos, de entrenarnos para poder llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a su vida, su ministerio y todo lo que hace él. También quiero dar gracias porque han llevado adelante el retiro espiritual, y lo que me llamó la atención es el día 29 de agosto, que han dado la enseñanza para los niños, que estaba dirigido por el pastor Jang Yong-moon. Muchas gracias, que Dios bendiga a ellos. También hemos estado compartiendo con el seminario Good News Theology. Gracias nuevamente a ellos también porque nos han podido capacitar, nos han podido entrenar, como les digo. Muchas gracias. También hemos tenido la oportunidad de apreciar esas voces angelicales del coro Gracia. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos
por sus hermosas voces que haces recuerdo, me haces llegar a imaginar que un día estaremos cantando allá en los cielos cuando Cristo nos recoja de la tierra. Estaremos alabándole a Él con esas voces angelicales que Dios nos transformará a cada uno de nosotros. Muchas gracias. También damos gracias por el seminario bíblico al pastor Gabriel Kim, quien está esforzándose en hacernos llegar en el idioma aymara, en el idioma quechua y en español. Gracias. No hay donde perdernos. Entendemos en los idiomas nuestros, en los idiomas nativos nuestros que dominamos acá en Bolivia. Yo me llamo Zemberto Choque, pertenezco a la Iglesia Evangélica de Dios Boliviana, soy secretario de la región Oriente. Bajo nuestro cargo están los departamentos de Cochabamba, Sucre y Tarija. Nosotros estamos dirigiendo las iglesias de esas regiones. Entonces yo formo parte del cuerpo oficial de pastores de esta región. Entonces hago llegar mi saludo. Yo nací en la ciudad de La Paz, pero vivo en la ciudad de Cochabamba hace más de 15 años que radico acá en la ciudad de Cochabamba. Un saludo a cada uno de ustedes, un saludo de bendición y sigamos llevando la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y si no nos vemos en esta tierra, nos estaremos viendo pronto allá en los cielos y estaremos gozándonos juntamente con nuestro Padre Celestial. Bendiciones, familia. Que Dios les bendiga a cada uno. Y gracias por colaborar con nosotros. Sí, muchas gracias, Pastor Remberto. Entonces, no solamente Pastor Remberto de la ciudad de Cochabamba, varias ciudades, ciudad Oruro, Potosí, también diferentes ciudades, también muchos pastores a través de CELEFE, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, participando y podían unirnos nuestros corazones. Luego volviendo, ¿verdad?, no nuestros corazones hacia la palabra de Dios. Luego, donde necesita el Evangelio, estamos trabajando juntos. Esto da mucha fuerza, ánimo a nosotros también, aquí en Bolivia. ¿Sí? Deseamos que llegue el Evangelio a todo lado, hasta último rincón de Bolivia, también del mundo. Entonces, también como Pastor Remberto mencionó, por ese anhelo, ese deseo de todos los hermanos, estamos transmitiendo diferente idioma nativo, ¿verdad? No, aquí en Bolivia, aymara y quechua. Entonces, en misma hora cuando el expositor predica, así junto, nosotros transmitimos idioma aymara y quechua. Entonces, todos los hermanos, esta noche, aún todavía no está tarde, ¿no? Tiene tiempos. Puede invitar toda la persona hasta último rincón de la provincia. Entonces, esta noche también deseamos que participen, escuchen el Evangelio a través de el expositor. Entonces, ahora última y programa. Entonces, presentaciones especiales. Entonces, esta noche invitamos Cesorí, Colegio de Cesorí de Argentina. Dos presentaciones. Primera presentación es Te bendeciré. Segunda presentación es The Prayer, inglés, ¿no? Entonces, la oración. Entonces, nosotros vamos a invitarnos con un corazón abierto y grupo Colegio de Cesorí de Argentina.
Sí, muchas gracias. En nuestra misión por el corazón de siervo y tenemos, ¿no? Y grupo y colegio de Cesorí. Entonces esta noche escuchando por el colegio de Cesorí de Argentina nos da mucha paz. Podemos ver, ¿no? En nuestro corazón mucha paz. También el amor de nuestro Señor Jesucristo. Anoche nosotros hemos escuchado el tema es la vida de la fe. Entonces a través de una mujer adúltera, entonces escuchando Jesucristo limpió, perdonó nuestros todos pecados. Primeramente limpiando nuestros corazones, ahí podemos llevar la vida de fe. Escuchando anoche a través del expositor nos daba mucha esperanza y alegría. Entonces esta segunda noche, entonces nosotros invitaremos, el expositor es director de Sudamérica de la Misión Buenas Nuevas. También actualmente está dirigiendo la Misión Buenas Nuevas de Argentina. Entonces esta noche nosotros vamos a invitar el expositor, el pastor Gabriel Kim. Antiguo Testamento, el libro Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, vamos a ver. Yo leo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hasta versículo 9 leímos. Por más que muchos quieran tener fe, quieran vivir por fe, pero no pueden vivir por la fe. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay desconfianza. La verdad, como nuestra forma de pensar, todo es como contra la palabra de Dios. Contra Dios, es decir, anticristo, antipalabra, antife, anticerteza. Entonces, sin cambiar nuestro corazón, nosotros no podemos tener fe. En realidad, como en fábrica de silla, pura sale sillas, ahí no sale olla. Así, entonces nuestro corazón, por haber comido el fruto de ciencia del bien y del mal, totalmente nuestro corazón se cambió para no aceptar la palabra de Dios, para no creer en Dios. Entonces uno quiere tener fe en su corazón y no puede lograr. Corea antes, durante 36 años, fue colonizado por japoneses, ¿no? Por Japón. Entonces, todavía coreanos tienen, como digamos, rencor o resentimiento contra Japón. Ya han pasado muchos años, sin embargo, todavía y tienen
hasta ahora tiene como conflicto contra como Japón. Entonces, por ejemplo, fútbol. Corea juega contra Argentina y la gente no le interesa mucho. Solamente le interesa para ver Messi, ¿sí? A Messi cuántos goles mete así. Entonces no le interesa tanto. Aunque pierda tanto, como 5-0, ¿sí? No le duele tanto. Digamos, Corea contra Bolivia, no le interesa mucho. Corea contra Perú, tampoco tiene interés. Pero Corea contra Japón, Japón contra Corea, sí o sí quiere que le gane. Entonces, cerrando temprano su local, todo quiere mirar tele. ¿Sí? Algún como un cantina así pone, si hoy Corea gana, todo gratis, ¿no? Con esa manera. Entonces, sí o sí quiere ganar al Japón. Durante 36 años nada más como fue colonizado Corea por Japón, pero los japoneses durante 36 años y cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, quitaban idiomas. Estaba prohibido usar letra coreana y hablar coreano. Todo en la escuela tenía que aprender, ¿no?, de letra japonesa y idioma y japonés. Y sin saber nada, cuando yo era niño, así con mis amigos jugaba. Y ni sabía que yo estaba hablando japonés. Entonces, jugando con mis amigos, todos jugaba. Uchini, sanshi, así, gorko, shichachi, kyucho. Entonces, ni sabía que era japonés. Muchas palabras y usaba como directamente de japoneses. La verdad, como de la construcción, mayormente las construcciones, esa palabra no existía en Corea, entonces todo directamente usaba de, ¿cómo se llama?, de idioma japonés, todo. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron primero letra y idioma. Y luego los japoneses empezaron a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, en Corea hay como una flor como representativa de espíritu coreano. Eso se llama mugunha. Entonces, esa mugunha es no tan bonita, ¿sí? No tan bonita, pero dura mucho, ¿sí? Dura mucho. No se marchita fácilmente. Entonces era como algo representativa coreana. Los japoneses odiaban eso, esa flor. Por eso empezaron a sembrar y plantar y flor representativa de Japón. Eso se llama sakura. Todo el lado poniendo sakura, 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 sakura. ¿Saben ustedes? Como pasando 36 años, aunque terminó esa colonización, los coreanos ahora no festejan, digamos, cuando se florezca representativa coreana, esa flor, sino festeja mucho cuando se florece mucho esa flor de Japón, sakura. ¿Sí? Eso la gente para ver esa flor viaja tanto. Antes era buena o mala, mala. Por perder su patria, tenía que aceptar esa cultura japonesa, ¿sí? También hasta religión. Tenía que aceptar. Pero pasando 36 años, ahora los toman malo como bueno. Bueno, antes era malo, pero ahora todo lo toma como bueno.
Solo 36 años pasando. Era malo, lo toma como bueno. Era bueno, como ahora toma malo. ¿Por qué? Cambiaron. Para colonizar todo Corea, así que cambiaron muchas cosas. Cuando yo estaba en Ciudad de México, y México como durante 300 años, y fue colonizado por español. Los españoles, cuando llegaban al México, brutalmente, cruelmente, así llegaron y mataban muchos indios, digamos, ahí los tribus nativos, como aztecas, ¿no? Esas tribus muy valientes, pero ellos cruelmente mataban. Entonces, ahí, rompiendo pirámides, que era su religión, ¿no? Pirámides. Destruyendo esas pirámides, ahí mismo ellos construyeron iglesia católica, catedral. Ahí en la plaza Zócalo, ahí está catedral, tan grande allí, pero está, digamos, construida encima de base de pirámides, ¿sí? Entonces mataba mucha gente, como muchos nativos, matando, ahí como obligaron de creer, ¿no? Esa como católico. Pero ahora ellos se orgullece por tener esa creencia, ¿sí? Su religión católica. Y la verdad, como muchas cosas, no solo una cosa, muchas cosas, idioma, ¿sí? Letra, todo tenía que aprender español aquí, Argentina, castellano, ¿verdad? Castellano. No sé bien entre español y castellano hay mucha diferencia, solo que diferencia es aquí, Argentina usa como pronunciación, ¿no? Y mucho S, ¿no? S, ¿sí? Yo, así. En México usa yo, ¿no? Así usando yo, pero aquí dice yo, ¿no? Allá sí, ya. Aquí, ¿qué dice? Shisha, así. Allá pollo, aquí, ¿qué dice? Pollo, dice pollo. La verdad, como mucho, cuando yo llegué aquí no podía entender. Dice, te busco. ¿Qué es buco? Te busco. Pero en realidad, como tenía que pronunciar ese, no pronuncia. Te busco. Pero en el lugar de decir te busco, ¿qué dice? Te busco, dice. No debería pronunciar ese, pero ahí pronuncia mucho ese, ¿sí? Pollo, shisha, ¿no? Sho, así. Pero en realidad tiene que pronunciar ese, pero no pronuncia. Buco. Pescado, ¿verdad? Pescado, pero ¿cómo pronuncia? Pecado, dice pecado. ¿Sí? Bueno, algo en el lugar de usar tú, usando aquí como, ¿no? Vos, así. Y la verdad, como en el lugar de decir, tienes, aquí dice, tenés, ¿no? Algo, un poquito de diferencia ahí. Ahora estoy acostumbrado a escuchar el castellano, por eso yo en el aeropuerto, en Estados Unidos, internacional, hay muchos hispanos que están esperando para tomar su avión, pero algo yo oigo de castellano, algo en Argentina, así que habla así castellano, me suena muy bien. Ese es el sabor de castellano, ¿sí? Ahora estoy acostumbrándome de idioma como castellano ahí. Pero en realidad, 300 años pasando, ellos, los mexicanos, primero país que quieren viajar, conocer, no es Corea ni Estados Unidos, sino España,
¿sí? España. En realidad, como cuando yo fui a España, yo con mucho, digamos, con mucha esperanza, yo fui allá para ver algo mejor que Argentina, pero cuando yo fui a ver allá como España, casi igual que Argentina, no había mucha diferencia entre España y aquí Buenos Aires, casi iguales, casi iguales. Pero ellos, la verdad, como los españoles mataban mucha gente, muchos indios, así, como quemando el rey, sus piernas, así, Moctezuma, ¿no? Ahí. Así que dominaron, colonizaron, pero pasando 300 años, se orgullece de tener cultura española, ¿sí? Religión, idioma, comida, todo. Antes era malo, pero ahora los toman todo como bueno. Antes era bueno, pero ahora ¿cómo lo toman? Malo. Ya ha cambiado. Más como Filipinas. Filipinas es segundo rey, ¿no? Felipe. Y fue a como colonizar Filipinas, ¿sí? Con mucha violencia, cruelmente, así que dominaron allá, lo colonizaron. Filipinas durante 500 años fue colonizado por, ¿no?, español. Entonces, usted sabe cómo allá Asia está muy desarrollado de arte marcial, ¿sí? De Muay Thai, ¿sí? Taekwondo, Kung Fu. Pero allá, como Filipinas, los nativos eran muy valientes, sin arma, solo con un puño, así mataban a los animales, ¿no? Y salvajes. Por eso los españoles, por más que les dominó todo, pero como ya tenía una hacienda grande, digamos de algodón así, necesitaban muchos empleados, ¿verdad? No empleados, sino esclavos. Por eso les hizo todo esclavos, pero tenía miedo de los nativos, porque los nativos todos eran muy valientes los hombres, ¿sí? Entonces, quitaba todo tipo de hierro. Por eso no le daba cuchara, tenedor, ¿no? Cuchillo de hierro, no les daba nada, sino quitaba todo. Entonces, comida, ¿cómo tiene que comer? Tiene que comer con mano, nada más, mano. ¿Sí? Dice que en África, como, no sé qué tipo de comida tiene que comer con mano, dice mano. ¿Sí? Mano. Aquí también hay algunos como come con mano, ¿no? Empanada, esa cosa con mano. Pero mano lo comen, pero está separados. Mano derecha para comer. Mano izquierda para baño, ¿no? Por eso, con esa mano derecha, acariciando al niño, es una ofensa, digamos, ¿sí? Una ofensa. Bien dividido, dice, ¿no? Separado. Pero Filipinas, ellos por perder su patria, siendo ya colonizado, tenía que comer sin cuchara, sin cuchillo, sin tenedor, todo tenía que comer con mano. Es una tristeza por haber perdido su patria. Un tiempo, Segunda Guerra Mundial, los japoneses para invadir a China necesitaba mucho bronce. En ese momento Corea usaba todo plato de bronce, cuchara de bronce, ¿no? Todo usaba de bronce, entonces los japoneses quitaban todo tipo de bronce. Por eso no había bronce, entonces ¿qué tipo de cuchara usaba? Madera, todo. Por haber perdido como su patria, tenía que tener esa tristeza, dolor. Entonces los filipinos, por perder su patria, tenía que comer
con mano nada más. Por eso sus padres, así sus ancestros, llorando comían con mano. ¿Sí? Y luego tenían miedo, los dueños de hacienda tenían miedo de como esclavos, porque algo como escondiendo cuchillo, algo de algún tipo de arma, ¿sí? Podía atacar. Entonces tenía miedo de acercarse. Entonces quería saber, ¿verdad que no tiene nada, ¿no? En su ropa escondido? Quería saber. Entonces, ¿cómo lo hizo? Y les puso ropa. ¿Qué tipo de ropa? Transparente. Pone ropa, pero se ve dentro todo. ¿Sí? Ese tipo, así que les hizo poner. Entonces, poniendo ropa se nota qué es lo que tiene adentro. Entonces, así lo pone todo, la ropa transparente. Por eso ellos tenían que poner esa ropa con lágrima. Tenía que poner la ropa. Pero pasando 500 años, los filipinos tienen mucho orgullo de su cultura colonizada. Restaurante muy cara, ¿sí? No cualquier persona va. Una persona importante viene, lo invita a comer restaurante, ¿no? Donde come todo con mano, ¿sí? Entonces ellos tienen mucho orgullo de esa cultura. Luego ellos, las personas importantes, digamos, ese presidente, yo veo presidente, o los que trabajan en el gobierno, o como se casa novio, pone ropa transparente. Alguien pone esa ropa transparente, ¿cómo lo toma? Ah, alguna persona importante, o tiene buen asunto, lo toma. Antes era tristeza, dolor, pero ahora lo toma todo bueno. Todos los toma como bueno. Eso es una cultura colonizada 500 años. No odia. ¿Sabe todavía Corea por qué odia a los japoneses? Solo habían pasado 36 años nada más. Si hubiera pasado un poquito más, 50, 60, 80, en lugar de odiar, ¿sí? Creo que pueden querer mucho, pueden tener mucho orgullo. ¿Sí? La verdad, como Satanás, durante miles y miles de años, ¿sí? Como 6,000 años, durante 6,000 años, Satanás así colonizando al ser humano. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón han sido cambiados, manipulados por Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nuestro corazón, cómo es? Lo toma la verdad como mentira, lo toma la mentira como verdad. Entonces, nuestro pensamiento ha sido cambiados. Entonces, es la verdad, pero lo toma como mentira. Mentira lo toma como verdad. Ahora, Dios quiere reconstruir esa confianza. Dios quiere reconstruir nuestro corazón. Para reconstruir, primero tiene que romper lo que ya está establecido con mentira. ¿Sí? La Biblia dice, todos los designios del pensamiento del corazón de los hombres, solamente el mal. Capítulo 6, versículos. Todos los designios del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Todo pensamiento que sale, plan que sale de los hombres, puro son buenos o malos. Malos, dice. ¿Cuánto por ciento? 100%. 100%. Entre malos, algo bueno, malo. Así que uno quiere
separarlo. Como nosotros tiramos al bote de basura todo. Para nosotros basura. Pero los basureros, basuras pidiendo, separando. ¿Qué sirve? No sirve. Bueno y malo. Para nosotros basura todos son. Pero para ellos no todos son basuras. Son buenos y malos. De igual manera, dijo Dios, el día que comáis el fruto de ciencia del bien y del mal, árbol de ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva, comiendo el fruto de ciencia del bien y del mal, ¿ellos murieron? No murieron. No instantáneamente no murieron. Pero espiritualmente ya eran muertos. Porque nosotros somos muertos por nuestra iniquidad y nuestro pecado, dice. Por entrar al pecado. Espiritualmente nosotros éramos muertos. Cuando Adán y Eva comieron el fruto de ciencia del bien y del mal, Satanás, ¿cómo les engañó? Dios dijo, el día que comáis, ciertamente morirá. Pero Satanás, ¿cómo le engañó? No. Serán abiertos vuestros ojos. Serán como Dios dice. ¿Sí? Adán y Eva, antes de hablar con serpiente, nunca tenía intención de ser Dios. No quería ser Dios. Esa intención no tenía, ese plan no tenía. Pero mientras estaba charlando con serpiente, con Satanás, así que querían ser como Dios. Esas ganas de ser como Dios, ¿de dónde venía? Satanás venía. Mientras estaba hablando con Satanás, el corazón de Satanás entró. La verdad, como eso es el pecado. Pecado es el corazón de Satanás que entró. La verdad, hoy en día la gente quiere ser como Dios. No quiere ser como Dios. Alguien, yo quiero ser como Dios. Todo el mundo dirá, está loco. Pero vamos a ver. Un joven vino al Señor Jesucristo, San Mateo capítulo 19. Dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar vida eterna? Jesús, ¿cómo le contestó? ¿Por qué me llamaste bueno? ¿Ninguno? No solo Dios, dice. En realidad, bueno es Dios. Solo Dios es bueno. ¿Eh? Es decir, fuera de Dios, ¿existe bueno o no existe? No existe bueno. No existe bueno. Ninguno es bueno. Solo Dios. Fuera de Dios no existe bueno. Entonces, serán como Dios. ¿Qué significa? Satanás hoy en día también engaña gente. ¿Ya? Bueno, dice. Solo Dios es bueno. Fuera de Dios no existe bueno, pero Satanás hoy en día dice que sea bueno, dice. Trata para ser bueno. En realidad, fuera de Dios no existe bueno. Todos son pecadores. Pero la gente fuera de Dios quiere ser como Dios, quiere ser como bueno, dice. Bueno. Yo dije, para nosotros todos son basuras, pero para basureros no todos son basuras. Entre basuras hay algo bueno y malo. Para Dios, de todo lo que salen de los hombres son malos. Fuera de Dios solamente existe pecado. Fuera de Dios solamente existe malo. Pecador nada más. Pero entre malos, nosotros queremos separarlo. Algo bueno y malo. Entre las personas buenas, persona y mala persona. Pero según la punto de la vista, según perspectiva de Dios,
Ninguno hay, ninguno bueno hay. Solo Dios nada más es bueno. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Según la perspectiva de Dios, no existe bueno, no existe el bien. Pero muchos así tienen ese pensamiento que viene de el fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. Sea bueno, dice. Trata para ser bueno. Vamos a buscar una palabra, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La Biblia dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, dice. No obediencia, sino Dios es el que sujetó a todos en desobediencia. Todos nosotros, ¿quién somos? Rebeldes. ¿Quién somos nosotros? Pecadores. ¿Eh? Entonces, sin misericordia, Dios, ninguna persona por su obra puede entrar al reino de los cielos. Es digno de ser muertos, rebeldes. Pero ¿quién es el que sujetó a todos en desobediencia? Dios. ¿Quién es el que nos hizo pecadores? Dios dice. ¿Para qué? Para tener misericordia. Para que nosotros tengamos necesidad de recibir la gracia y misericordia, Dios nos sujetó en desobediencia. Entonces uno reconozca, soy pecador, ¿cuánto por ciento? 100%. Por mi obra no puedo entrar en el cielo, no puedo agradar a Dios. Solamente tengo pecado 100%, no sirve para nada. Mis obras, uno reconozca, esa persona quien puede tener necesidad de recibir la gracia, Señor Jesucristo. Ayer yo conté, yo fui salvo de pecado. También yo fui salvo del río. ¿Cómo yo pude salir de ese río tan peligroso? Abajo hay remolino. Remolino. Superficie es tranquilo, pero adentro remolino. Yo había visto con mis propios ojos 3 muchachos así se cayeron ahí. Jovencitos. 2 fueron salvos. 1 se metió ahí. Salió más. Después de 15 minutos, así lo sacó, pero ya estaba bien. Y, ¿no? Cuerpo duro, ya muerto. Con mis propios ojos yo los vi. Yo lo vi así. Donde él se cayó, también me caí. Entonces, yo pensaba que, aquí tengo que morir. No había otra opción. No había manera, ¿cómo se llama? Nadar, nada. Por eso yo acepté mi muerte. Pero es una persona experto, ¿no? Experto de bucear. Ese submarino especializado, ese buceo, esa persona me salvó. En profundidad del río, ahí me salvó. La verdad, como yo pedí su teléfono así, pero él dijo, gracias. Yo quería agradecer, pero él dijo, cruzando ese río se fue. Parecía como él vino y me salvó y se fue. ¿Qué hice para salir del agua? No, nada hice. Él lo hizo todo.
Él me siguió al profundidad del agua, luego Él me amarró dentro del agua. La verdad, como yo no hice nada para salvarme del agua, el Salvador, todo. En realidad, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Para recibir la salvación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nada tenemos que hacer. Tenemos que recibir la gracia del Señor Jesús. Solo por su obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Para que nosotros tuviéramos necesidad de recibir la gracia y misericordia, Dios nos sujetó todos en desobediencia, dice. Desobediencia. Uno reconozca, ya soy rebelde, ya soy pecador. Entonces, esa persona puede tener corazón arrepentido para recibir la gracia y misericordia del Señor Jesús. Entonces, Dios quiere cambiar nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro concepto que ha sido formado en ese mundo. La verdad, por el ambiente, por la condición, por la naturaleza que ha sido formado, nuestro pensamiento, todo es en contra de Dios, contra la palabra. Mientras nosotros estamos apoyándonos en nuestra experiencia, nuestro concepto, nuestro pensamiento, no podemos aceptar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es diferente que nuestros pensamientos. Entonces, Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, hombre inicuo deje sus pensamientos porque no son mis pensamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacia nosotros? No quiere otra cosa, sino Dios quiere que nosotros dejemos nuestros pensamientos. Que nuestro pensamiento es diferente que el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Vamos a ver, la Biblia dice en casa de boda, Cana, faltaba vino. Jesús les dijo a los siervos que llenara en 6 tinajas de piedra con agua. Así por eso ellos llenaron. Llenaron todo. Y luego dijo el Señor que entregara esa agua al maestracela. Lleva agua. Es de gran problema, ¿verdad? Pero Jesús dijo que llevara. ¿Por qué llevara eso? ¿Agua o vino? ¿Es agua o vino? Vino, dice. Ellos supieron, ellos sabían de dónde sacaban esa agua. Ellos eran lo que pusieron ahí, agua, ¿no? Esa tinaja de piedra. Entonces, todo esa, ¿no? De dónde origen, cómo, ellos supieron todo. Pero Jesús dijo que llevara agua al maestro. Entonces, María dijo a los siervos, haced todos los vos dijeredes. Haced todo. Entiendan, no importa. Tiene que hacer todo lo que el Señor diga. Entonces, ellos no podían entender, pero lo llevaba, la agua se convirtió en vino blanco, ¿verdad? Entonces el Señor dice, esa agua, con agua dice, es vino, dice. Hija de Jairo, mientras estaba yendo a verla, ya la gente vino. Ya no moleste más al maestro. ¿Qué? Ahí está, muerto. ¿El Señor qué dijo? ¿Está muerto o está dormida? Está dormida, dice dormida. Para decir muerta, ya está muerta.
para confirmar que ya está muerta. Tiene que chequear muchas cosas, ¿verdad? Primero, pulso, ¿no? Pulso, luego respiración, luego abriendo los ojos. ¿Sí? El médico, ¿no? Un aparato lo pone y luego chequea todo, ¿verdad? Luego dice, ¿ya está? Muerto, dice. Pero el Señor dijo, ¿está? Está. ¿Cuál de dos? ¿Correcto? ¿Palabra del Señor Jesús o de la gente? Palabra del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, para decir que ya está muerta, primero su vista, ¿correcto? Luego tiene que oír ese pulso, oír, ¿sí? Pero ya no tiene. Por eso, para creer la palabra del Señor Jesucristo, tenía que negar lo que vieron, lo que sintieron, lo que oyeron. Todo nuestro pensamiento se forma por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que experimenta. Para creer la palabra del Señor Jesucristo que está dormida, tenía que negar primero sus experiencias, sus conceptos, sus como vistas, ¿correcto? Sus sentimientos. Todo tiene que negar. ¿Ya? Olfato. ¿Es así? Olfatos son iguales, diferentes. Huele de persona viva o muerta. Diferente, ¿verdad? Tenía que negar todo. Jesús dijo, está dormida. Pero ellos dicen que ya está muerta. Al Lázaro. Esa enfermedad no sino para la gloria de Dios. ¡Ay, qué bueno! Nuestro hermano Lázaro no va a morir. Pero se empeoró. Luego un día se murió. Dejó de respirar. ¿Sí? Aquí, para precisar o para explicar la muerte, ¿qué palabra tiene? Ya murió, partió, falleció. Hay mucho, ¿verdad? En coreano hay muchos. ¿Sí? Dejó su cuchara. Todo diferente. Para expresar que algo malo que murió, no dice que falleció, no dice que murió. Otra palabra, miles maneras de expresar sobre la muerte. ¿Sí? Pero aquí muy poco español, muy poco. ¿Sí? Él dejó su cuchara. Ahora, como para decir la muerte, no tan fácil, todo ¿no? La verdad, como juntando todo, evidencia, prueba de que ya está muerto. Ya Lázaro está muerto, pero el Señor dijo, ¿qué dijo? Nuestro querido amigo Lázaro está hoy para despertarlos. ¿Sí? Jesús dijo que está muerto o dormido. Dormido, dice. Siempre nosotros tenemos que saber, nuestro pensamiento se revela contra la palabra de Dios, diferente que la palabra de Dios. Por eso, para creer la palabra, para aceptar la palabra, tenemos que mirar nuestros pensamientos. Según nuestro pensamiento, es agua. Nosotros conocemos muy bien de dónde sacamos esa agua. ¿Sí? Yo soy la persona que puse agua al cántaro. O esa de piedra. ¿Cómo es vino? Pero en realidad, Jesús dijo, eso es vino. El pensamiento que dice, es agua, dice. Pero en realidad era
vino. Según nuestro pensamiento, nosotros diario cometiendo pecados somos pecadores. Eso, mayormente todo entiende, sea quien, ¿no? Ya todo puede entender, sea budista o todo, mayormente entiende, aunque no tenga religión. Pecador, porque diario cometiendo pecado, somos pecadores, soy pecador. Pero Jesús, ¿qué dice? Soy santificados por la gracia, por la redención que está en Cristo Jesús, siendo justificado, dice. Según nuestro pensamiento, agua, pero la palabra del Señor Jesucristo dice que es el vino. Según nuestro pensamiento, somos pecadores. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice hoy? Somos justos, santi. Para aceptar esa palabra, nosotros tenemos que mirar nuestros pensamientos, negar nuestra experiencia o concepto. ¿Ven? ¿Eh? Entonces, ¿qué es la fe? Aceptar la palabra de Dios tal cual está escrita, así, creerlo. Eso es la fe. ¿Sí? La palabra dice que es vino, entonces vino. La palabra del Dios dice que está dormido, entonces dormido. ¿Eh? No está muerto, sino dormido. Pero miles de nuestros pensamientos se rebelan contra la palabra de Dios. ¿Cómo? Dice. Miren, para creer la palabra de Dios, nosotros tenemos que negar nuestro pensamiento. No puede aceptar la palabra de Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ser salvos? Por creer en palabra de Dios, tal cual como está escrito. ¿Sí? Entonces, no importa nuestra apariencia. Ya teniendo pasaporte de Norteamérica, entonces norteamericano. ¿Sí? No importa qué comida come, ¿sí? Qué cultura tenga, qué apariencia tenga, no importa. Solo tiene pasaporte de norteamericano, entonces estadounidense. Nosotros teniendo promesa de Dios, la palabra de Dios, tal cual como está escrito, así es Dios. Entonces, Dios era verbo, verbo era Dios, dice. Entonces, nosotros por creer en palabra de Dios, la palabra de Dios es para nosotros pasaporte, palabra de Dios, como la resolución del decreto, dice. ¿Ven? Así es. Por eso no importa nuestro sentimiento, nuestra apariencia, nuestra obra, nuestro comportamiento. Lo importante es cómo está escrito la palabra. Hoy nosotros leímos Números capítulo 1. El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, lo que pasó, versículo 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por él y no dice. Bueno, yo creo que ustedes conocen esa palabra, ¿sí? El pueblo de Israel en el desierto, ellos se desanimaron por el camino, porque era diferente que el camino, era diferente que ellos esperaban, ellos estaban. Entonces ellos, siguiendo su propio pensamiento, ellos empezaron a quejarse contra Jehová, contra Moisés. Dios, a los que tienen quejas, a los que tienen desconfianza, Dios mandó serpientes ardientes que, como tenía veneno 10 veces más fuerte que cobra, dice.
y luego delgaditos, luego casi volando. Empezaron a salir todos lados, porque Dios envió serpientes ardientes. ¿Para qué? ¿Para que comieran? No, para que mordieran. Todos lados salía. Baño salía, de su cama salía, de cocina salía, en el camino salía. Entonces, todos lados salían serpientes ardientes. Por eso fueron mordidos y estaban muriéndose. Ellos vinieron a rogar al Moisés. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Luego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. ¿Ellos qué querían? Ellos se arrepintieron. Sí, hemos pecado, ¿no? Hablando contra Moisés, contra ti, contra Jehová, no cometimos pecado. Ellos se arrepintieron, pero ellos tenían manera de su salvación. ¿Qué tipo de salvación ellos querían? Dando serpiente dientes. ¿Sí? Esa salvación quería. Pero Dios escuchó su oración, su petición. No. Oh Dios, que era serpiente ardiente. Hasta cualquier que fuere mordido, mirando a ella, ya dice. La manera de salvación que el pueblo quería era solamente al lado de que no fueron mordidos. No fueron mordidos. Quitando serpiente ardiente nada más así, entonces los que fueron mordidos, no hay manera, tienen que morir. ¿Correcto o no? Pero la manera de salvación que Dios les dio era la parte de los que fueron mordidos, que van a ser heridos. Entonces, ¿qué era más efectivo? Lo que Dios le dio. Mayormente la gente, ¿qué tipo de salvación quiere? ¿Sí? Ya una vez orando a Dios, Dios quita serpiente ardiente. Es decir, orando a Dios, ya nunca volver a cometer el pecado. Ese tipo de salvación quiere, ¿verdad? ¿Sí? Por la oración, orando a Dios, ya nunca volver a cometer el pecado. Ese tipo de salvación todo el mundo quiere. Pero Dios no dio esa manera de salvación. No, mirando serpiente ardiente, Moisés hizo serpiente ardiente con bronce, dando ella, ya dice, ¿no? Vivía. La manera de salvación es por mirar al serpiente de bronce que fueran salvos. Porque el serpiente ardiente era temeroso y miedoso, que tiene veneno. Pero mientras estaba mirando serpiente de bronce, ya desapareció todo veneno. Entonces, ya fueron salvos. Aunque fueron mordidos, pero veneno no trabaja, no pasa nada, nada más le duele poco. ¿Sí? Pero no pasa nada, ¿por qué? Por mirar serpiente. Bronce, dice. Dios quitaba todo veneno en su cuerpo. Pues hoy yo preparé un poco de PPT. Mirando PPT, a ver, a compartir. ¿Sí? Hoy en día como COVID-19, ahora muy importante es como anticuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Como por más que haya coronavirus, pero que está sano, ¿sí? Tiene anticuerpo fuerte, no pasa nada. Pero por ejemplo, tiene anticuerpo muy bajo, sí, se complica mucho. Entonces, ¿de qué manera puede subir ese anticuerpo?
Eso es el tema, ¿verdad? Entonces, anticuerpo es como ya muy elevado, muy fuerte, entonces no pasa nada. El virus, no pasa nada. Vamos a ver. Aquí hoy vamos a hablar de anticuerpo del corazón. Había un hombre llamado James Harrison. Ese hombre tiene un apodo. Ese hombre, su apodo, ¿sabe qué es? Hombre de brazos de oro, dice. Entonces, ¿él tiene brazos de oro así? No. Él durante 60 años, él 1000 veces donaba su sangre. ¿Sí? Y salvando más de 2.400.000 de bebés y sus madres, dice. ¿Cuántas personas? 2.400.000 personas. ¿Cómo él podía salvar tantas personas? ¿Sí? Solo por su donación de su sangre. Porque ese hombre tenía, como nació con sangre, tipo de sangre, por ejemplo, usted tiene tipo de sangre A o AB o B, ¿verdad? A, B, AB, O. Esa es sangre, ¿verdad? Ya no hay otro tipo de sangre, ¿verdad? Pero ese hombre tenía como sangre RH de negativo. ¿Sí? Entonces, pero a los 14 años, y podía sobrevivir al recibir una transfusión de sangre de 5 litros y luego su sangre de RH de negativo cambió a RH de positivo. Entonces, con su sangre se creó la muy difícil, inmunoglobulina y anti-RHD, comercial conocida como RHO GAM. Entonces hizo una vacuna para curar una enfermedad rezos. Esa enfermedad rezos es que la sangre de una madre RHD negativa que podía atacar la sangre de un bebé de RHD positiva durante el embarazo. Entonces, sangre de madre ataca al bebé, por eso mata. ¿Sí? Entonces, podía conducir a la muerte del bebé, dice. Entonces, con su sangre, a través de su sangre, lo hizo vacuna para salvar madre y sus bebés. ¿Cuántas personas? 2.400.000 madre y bebés. Por eso tenía apodo de hombres de brazos de oro, dice. 1000 veces. En su vida, ¿cuántas veces donó sangre? Solo una vez. Una vez donando sangre me mareaba, ya luego dejé de donar. Pero esa persona, ¿cuántas veces? 1000 veces. Durante 60 años, dice. Entonces, con esa sangre hizo esa vacuna. Ahora, por coronavirus, el tema es, ¿cuál país lo hace vacuna? ¿Sí? Ahora, el tema es vacuna. Tiene muchos problemas de también vacuna. En caso de como Corea, en caso de China, Rusia, Estados Unidos, todos así quieren hacer vacuna. Pero todavía no está aprobado
cuando salga vacuna ya termina coronavirus. Pero no tan fácil de hacer vacuna. Esa corona, nosotros odiamos ese virus. Pero ese virus, de hecho, tenía un significado. Ese significado era veneno. Virus era veneno. Aquí dice, se infiltra en las células y se clona mientras parasita a otras criaturas. Está como virus. El virus entra al cuerpo. ¿Qué síntoma puede tener? Hoy en día coronavirus, así que sin síntoma también. Pero entra como virus, mayormente, por ejemplo, gripe. Tiene síntoma. ¿Cuál? Mucosidad, dolor de cabeza, luego tos, dolor como de garganta y fiebre. Ese síntoma puede tener. Ya tiene ese síntoma, significa ya recibió otro virus. ¿Correcto? Bueno. En nuestro cuerpo produce diario, tiene al 10.000 células, constantemente solo un día produce. Sin embargo, ¿por qué nosotros mantenemos salud? Produce diario, no alguna persona especial, esa persona produce célula de cáncer, aunque después es como una persona normal, sano, produce de igual manera. Pero ¿por qué puede mantener salud? Por anticuerpo. Porque dentro de nuestro cuerpo hay células, se llama célula natural killer, dice, ¿no? Como de matador natural. Solo ataca célula de cáncer, como detective. Algo extraño, alto, ¿no? ¡Pum! Así lo mata. Por eso nosotros podemos mantener salud. Todo por esa como anticuerpo. Célula NK. Es muy importante. Gracias a célula, esa ¿no? NK, nosotros estamos manteniendo salud. ¿De qué manera aumenta mucho esa anticuerpo, célula NK? Cuando uno tenga gozo, alegría, felicidad, certeza, confianza, aumenta mucho anticuerpo. Entonces, célula, ese detective, muy activo. Entonces, no descansa, no se cansa. Dando para acá, para allá, así, capturando célula de cáncer, así elimina. Pero se baja la célula de esa NK, ¿cuándo? Cuando tenga miedo, seguridad, tristeza. Entonces, se baja ese anticuerpo. Y allá viene extraño, esa célula de cáncer, tengo que capturarlo, pero no tiene fuerza. Entonces lo deja. Ahí se acumula, entonces se hace grande, célula de cáncer. Entonces hoy en día, aumentar anticuerpo es muy importante para mantener salud. Vamos a ver. Aquí en nuestro corazón entró el pecado. Entró el pecado. Por un hombre Adán. Entró el pecado. Por el pecado sale malos pensamientos. Pero para que no salga malos pensamientos, por ejemplo, aquí dice codicia, odio, lujuria, por medio de actitud, comportamiento se manifiesta, entonces es un gran problema. ¿Por qué? Codicia finalmente termina robando. Odio termina matando a alguien.
lujuria termina adulterando. Entonces, ese pecado para que no saliera afuera, ese síntoma que no saliera afuera, nosotros tenemos tanta protección, digamos, ¿no? Y pared, digamos, cercado, para que no salga. ¿Cuál? Primero, uno de sus malos pensamientos quiere salir, pero conciencia lo detiene. ¿Sí? Lo detiene. ¿Tiene? Y robando, alguien te ve, ¿sí? ¿Qué te dirá? Como siendo humano, ¿cómo puede hacer? Guarda. Conciencia lo detiene o no detiene. Y lo detiene. Adulterando, te hace descubierto. Entonces, siendo humano no puede ser así. Guarda. Por eso, teniendo paciencia, ¿sí? Entonces, como frenando. Pero no importa quién me vea. Un quiere hacer, pero luego, ¿qué viene? Sí, vas a ir al ¿dónde? La cárcel. Por eso, mayormente que están aquí, por esa pared, la ley no ha podido cometer el pecado. Por eso están acá. ¿Sí? Si hubiera pasado sobrepasado esa pared, ya estarían ¿dónde? ¿Ya? Cárcel. Pero en realidad, Dios no mira nuestros comportamientos, nuestra obra, sino Dios mirando solo nuestro corazón, dice, todos los designios del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, dice. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Nuestro comportamiento, obra o nuestro corazón? Nuestro corazón. Solo mirando nuestro corazón dice que continuó solamente el mal, dice. Bueno, pues han visto esa de ambulancia, ¿no? Hoy en día, autopista, anda mucho, como la calle, anda mucha ambulancia. Pero ambulancia todo tiene un logotipo. Pero que lo que ve, ¿eh? Lo que ve, es ese logotipo de ambulancia de diferentes países. Pero todos diferentes países tienen un común. ¿Qué común tiene? Palo, luego hay serpiente, ¿verdad? Porque todo tiene lo mismo. Corea, Argentina, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, todo tiene el mismo logotipo. Todo un palo con serpiente. Para salvar la gente con emergencia, ambulancia, todo tiene ese logotipo. ¿De dónde vino ese logotipo? Lo que nosotros leímos, Número capítulo 1. Sí. ¿Ellos cómo fueron salvos después de ser moridos por serpientes ardientes? Mirando serpiente de bronce, fueron salvos. Desapareció todo veneno que estaba en su cuerpo por ser mordidos por serpientes ardientes. Entonces, por mirar serpiente de bronce, fueron salvos. Todo material que sale en la Biblia tiene significado. Oro precisa la gloria de Dios. Plata significa gracia de. Bronce significa juicio de Dios. Entonces, serpiente bronce, ¿qué significa? Esa serpiente ardiente que me da dolor, que me da sufrimiento,
que me da muerte ya fue castigado por Dios. Esa serpiente ya fue castigado por Dios. Ya fue castigado por Dios cuando uno conozca esto, cuando mirando a ella vivía de. Cuando uno reconozca esto, ya fue castigado por Dios, desapareció todo veneno que estaba en su cuerpo. Así fueron salvos. No por quitar serpiente ardiente que fueron salvos, sino por ver que toda esa serpiente ardiente fueron castigados por Dios. Ya fue castigado por Dios. Cuando uno reconozca que veía, fueron, ¿sí? Entonces, Jesús San Juan, capítulo 3, San Juan capítulo 3, vamos a ver. San Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Jesús vino en el mundo, se mencionó sobre serpiente ardientes, serpiente de bronce. Como Moisés levantó en el desierto serpiente ardiente, así igual manera es necesario ser levantado el Hijo de Hombre, es decir, Jesucristo, así como serpiente ardiente, tiene que ser colgado. ¿Qué significa? Jesucristo se llevó pecado de todo el mundo. Entonces, la última palabra del Señor Jesucristo fue, consumado es. Cruz, ¿qué significa? ¿No? Donde todos nuestros pecados fueron castigados, ¿sí?, por Dios. Eso significa cruz. ¿Sí? Todos mis pecados, pecado pasados, pecado presente, pecado como futuro, todo en la cruz, juntamente con Cristo Jesús, fueron castigados. Uno cree en eso, como desapareció veneno en su cuerpo, como con la misma manera desaparece toda la condenación de su corazón, toda su carga de conciencia en su corazón, todo remordimiento en su corazón, toda la vergüenza desaparece. Entonces, todos mis pecados fueron castigados en la cruz juntamente con Cristo Jesús. ¿Lo cree? ¿Qué dice? No soy pecador, no tengo pecado, así dice. Desaparece todo el pecado, toda la condenación, toda carga de conciencia, remordimiento, desaparece el pecado. ¿Cuándo? Cuando mira cruz. Jesucristo juntamente con todos mis pecados ya fue cuando Jesucristo fue crucificado, pero también fueron terminados, castigados, perdonados. Así con esa manera desaparece veneno, así desaparece todo pecado en nuestro corazón, condenación. Otra vez, como muerde, serpiente ardiente muerde, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente tiene que tirar serpiente de bronce. ¿Sí? En el futuro, otra vez, como se hace mordido, no hay problema, otra vez tiene que tirar serpiente de bronce. ¿Sí? Otra vez comete pecados, ¿qué tiene que hacer? Y mirar cruz, Jesucristo.
hasta ese pecado también fue crucificado. Hasta ese pecado ya fue terminado en la cruz. ¿Cree? Desaparece toda la condenación que está en su corazón. Por eso que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Desaparece todo el pecado. Nuevamente vamos a ver PPT. Siguiente, vamos a ver. Aquí San Mateo capítulo 6, versículo 9, 10 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, dice. Para cumplir la voluntad de Dios vino Jesucristo en el mundo, con su muerte, Jesucristo cumplió toda la voluntad. Esa voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios no es que nosotros tenemos que cumplir, sino ¿quién cumplió? Nuestro Señor Jesús. Cristo cumplió. ¿Qué dijo? La última palabra del Señor Jesucristo fue, consumado es. ¿Sí? Jesucristo vino para salvar del pecado su pueblo. Dice San Mateo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. ¿Sí? Entonces, ayer nosotros compartimos Hebreo capítulo 9, versículo 12. No por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, obtenido eterna redención. Pecado pasado, presente y futuro. Entonces, serpiente bronce es que todos, digamos, serpiente ardiente fue castigado en la asta por Dios, así mirando, desapareció veneno. De igual manera, a todos nuestros pecados eternamente, pecado pasado, presente, futuro, todos fueron castigados en la cruz. ¿No cree? Desaparece todo el pecado, está en su corazón, condenación de su pecado, carga de ciencia. Entonces, Hebreo capítulo 10, 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Únicamente podemos tener libertad de entrar al reino del cielo, no por nuestra obra, sino por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo tiene anticuerpo. Porque la sangre de Jesucristo ya venció pecado, ya venció la muerte. Nosotros no tenemos anticuerpo, pero recibiendo esa vacuna ya tenemos anticuerpo. ¿Correcto? Entonces Jesucristo, la sangre de Jesucristo ya tiene anticuerpo, porque la sangre de Jesucristo venció pecado, venció la muerte, se resucitó. Entonces, la sangre de Jesucristo tiene y cuerpo, igual que nosotros ya vencemos el pecado, vencemos la muerte por medio de Cristo. Entonces, Jesucristo no entró tabernáculo de la tierra. Ayer nosotros compartimos, entramos al tabernáculo. En el cielo no es tabernáculo, sino el templo puede ser. El templo. Por eso limpio nuestro pecado eternamente. Porque la tierra es el mundo, tiempo. Por eso en el mundo existe pasado, presente y futuro. Pero el mundo de Dios es el mundo eterno. El eterno significa no hay el fin. No hay el fin. Pero el mundo tiene comienzo y
Por eso el significado de creación es que, como se dice, extrayendo del mundo eterno, del mundo del tiempo. Eso es creación. Pero eso vuelve otra vez a la eternidad. ¿Sí? De eternidad, cortando, sacó. Eso es creación. Por eso existe pasado, presente, futuro. Pero igual vuelve a eternidad. ¿Sí? Bueno, entonces como Jesucristo, su sangre tiene un significado muy importante. Mejor que ¿no? Ese hombre que tiene apodo, hombre de brazos de oro. ¿Sí? ¿Por qué? Él salvó por su sangre 2.400.000 personas. Pero la sangre de Jesucristo, sea quien fuese, creyendo en la sangre de Jesucristo, ya puede tener anticuerpo, ya venció el pecado, ya venció la muerte, puede tener vida eterna. San Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dice. Entonces, para limpiar nuestro pecado, derramó sangre del Señor Jesucristo. Entonces, la cruz, ¿qué le pasó? Cuando el soldado, dice San Juan capítulo 19, 34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua, dice. Sangre y agua que salió, dice. ¿Cuándo sale agua? Hasta última gota de sangre fue derramada. Ahí sale agua, dice. Entonces Jesucristo hasta última gota de sangre derramó para remisión de nuestro pecado. ¿Sí? Aquí dice otro San Juan capítulo 6, versículos 54 y 54, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Comer cuerpo de carne de Jesucristo, tomar sangre, ¿qué significa? Creer. ¿Sí? Creer. ¿Cuál? Jesucristo fue crucificado por mis pecados para limpiar todos mis pecados. Fue crucificado, derramó la sangre. Si cree, ya aceptó, ya comió el cuerpo de Jesucristo, carne de Jesucristo, ya bebió la sangre de Jesús. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Jesucristo, ¿sí? Que fue levantado de los muertos a Cristo. Ese Espíritu, ¿sí? Espíritu Santo. Dice, morando en nosotros, ¿qué pasa? Aquí dice, también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, dice. ¿Amén? Mismo el Espíritu Santo tiene mismo poder que levantó de muerto, entre los muertos de Jesucristo, quien puede dar nuestro cuerpo de
fuerte, dice. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos esa esperanza. ¿Sí? Vamos a ver. Un niño para comer, un niño comida. ¿Tu mamá todo prepara o no prepara? Sí, prepara. Niño, ¿qué tiene que hacer? Solo tiene que aceptar, ¿sí?, lo que su mamá preparó todo. Antes en Corea, después de tomar leche y luego cambiando alimento, hoy en día sale buena comida para niño, para bebé, pero antes no había para hacerlo suave. Por eso abuelos, perdón, abuelas, primero comiendo y masticaba, luego le daba a su nieto. ¿Qué asco? Era amor. Era amor. La verdad, ¿cómo nosotros qué tenemos que hacer? Aceptar. Eso significa, aquí Romanos 10:8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, se dice. Entonces, solo ¿qué es lo que nos tenemos que hacer? Aceptar. ¿Sí? Como un niño lo acepta y lo traga. No tan difícil. Nosotros tenemos que dar. Hizo Jesús, dijo Dios. ¿Ven? ¿Gente? Aquí un hombre que cayó a mano de los ladrones. En el medio de su camino, así que allá como encontró con los ladrones le golpearon despojándole y le golpearon, dejaron medio muerto. Aquí vino como sacerdote, pero ¿qué hizo? ¿No? Se fue, ¿verdad? Se fue sin hacer nada. Luego, ¿quién? Levi, ¿qué hizo? Se fue largo, dice. No hizo nada. Pero un samaritano, ¿qué hizo? Echando aceite y vino, dice. Aquí aceite, ¿qué significa? El Espíritu Santo. ¿Sí? Vino significa sangre de Jesucristo o gozo. La verdad, él no hizo nada para ser salvo, sino ahí, samaritano hizo todo para que él fuera salvo. Para ser salvo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nada, sino aceptar lo que hizo Jesucristo para nosotros. Amén. Aceptar lo que hizo es 100% solo por la obra de samaritano. Ese hombre fue salvo. De igual manera nosotros somos salvos solo por la obra de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por su cuerpo que fue purificados. Bueno, ¿de qué manera uno puede ser libre del pecado? ¿Sí? Aquí redención tiene un como significado, ¿no? Por ejemplo, antes, como se hace siervo por tener deuda. ¿Sí? ¿De qué manera puede ser libre? Pagando toda su deuda. ¿De qué manera Jesucristo nos dio la libertad? Con su sangre, pagando todo, así nos ha dado libertad. Pagó todo suficientemente. Por eso nos ha dado la libertad. Gente, vamos a ver un video. Aquí está yo, pecado, Cristo. Entonces, a mí, a nosotros, poniendo pecado, se hace negro, ¿verdad? Cristo, a mí poniendo, ¿qué pasa? Se hace limpio. Luego, pecado al Cristo, poniendo negro, no pasa nada. Cristo al pecado poniendo, ¿qué pasa? Queda limpio. Generalmente,
buenas cosas, limpio, se encuentra con cosas sucias, como cosas sucias se hace limpio o se hace sucio. Se hace sucio, ¿correcto? Limpio se hace sucio. Jamás, nunca, ¿no? Y cosas sucias se hace limpio por encontrarse como limpio, en ninguna manera. Pero la sangre de Jesucristo es diferente. Sea quien sea, se encuentra con Jesucristo. Una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio se hizo limpio. Amén. Sí. Todo un pecador se encuentra con Jesucristo, todo se hace limpio. Aquí el día como de Pascua, por la sangre de Cordero, fueron salvos toda familia. ¿Qué significa eso? Está pintado sus postes y dintel por la sangre de Cordero. ¿Qué significa? Ya en esa casa ya vino juicio, ya vino la muerte. Por eso ya no es necesario entrar a la muerte otra vez. Por eso pasaba a la otra casa, por eso dice Pascua, dice. Está pintado significa ya pasó juicio, ya fue castigado. ¿Sí? Entonces cruz significa por Jesucristo ya todos nuestros pecados ya fueron castigados. Por la sangre de Jesucristo ya fueron redimidos. Bueno, y por el tiempo, como serpiente de bronce, serpiente ardiente o virus, se encuentra con anticuerpo, entonces pierde ese poder, ¿correcto? Una persona no tiene fuerza para vencer el veneno, pero aceptando, recibiendo vacuna, ya tiene anticuerpo para vencer ese virus, para vencer veneno. ¿Sí? Nosotros escuchamos varias veces sobre el testimonio de Juan Choi. Ese Juan Choi en Liberia, él fue picado por escorpión. Entonces separó varias veces su corazón, debajo su presión, solo estaba esperando su muerte. Pero en ese momento, él escuchó la palabra por medio de Pastor Oxupac. Capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Juan Choi, escúchame bien. Tú fuiste picado por escorpión. Doctores dicen que tú no vas a vivir, vas a morir. Pero escúchame bien, hoy leyendo la Biblia, capítulo 40, versículo 31, el que espera a Jehová tendrá la fuerza nueva. Tú necesitas tener la fuerza para vencer ese veneno. Pero esa fuerza viene por esperar tiene que esperar a Jehová. Juan Choi solo creyendo esa palabra, se quedó dormido. ¿Qué le pasó? Fue curado. Mire su herida. El primero pasó, y luego segundo a la derecha, luego tercero, cuarto. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Por veneno. Pero en realidad él, solo creyendo esa palabra, fue salvo. Nuevamente empezó a funcionar, ¿no? Su corazón empezó a normalizar todo su cuerpo. Humanamente no tenía esperanza,
Pero solo por creer en esa palabra estaba a punto de morir una persona, fue salvo. ¿Sí? Ahora, él está en Los Ángeles haciendo misioneros. ¿Sí? Está predicando evangelio también con Coro Gracia, andando todas las ciudades de Estados Unidos, dando su testimonio cómo Dios le salvó. Por creer una palabra, él fue salvo. Tal cual como está escrito, creyendo, Dios le dio la fuerza para ser salvo. Entonces, ¿la palabra de Dios está viva o no está viva? Sí está viva. Amén. Si usted cree, la palabra de Dios puede trabajar con mismo poder, misma fuerza, trabaja. Hace poco también en nuestra iglesia pasó a Anciano Melgar. Ustedes conozcan por Anciano Melgar, todas las iglesias de Centro Sudamérica oraban por él. Porque de repente así le pasó y se paralizó su corazón. Yo pensaba que iba a levantarse fácilmente, como otros. Hoy en día, coronavirus para nosotros no es algo extraño, es común y corriente. Pero luego, mayormente todos se levantaban, se curaban. Nosotros también pensábamos que iba a curarse fácilmente. Pero un día me llamó diciendo que estaba mal su cuerpo, por eso le dije que fuera al hospital. Cuando él fue al hospital, le internaron. Entonces él me mandó mensaje diciendo que ahora mejor, dice. También yo creía que así, ¿no? De hospital, luego pasando unos días iba a salir. Pero el día siguiente, madrugada, se paralizó su respiratoria todo, su pulmón, su corazón, su riñón, hígado, todos sus órganos se paralizó. Dice que como dentro de 36 horas no hay mejoría, va a quitar como esa tubo, dice, porque directamente entubaron, no entraba un oxígeno a su pulmón. Una persona normal debe de tener oxígeno 95%. Ya 85% ya está mal, pero él, su pulmón, como en su sangre, no tenía suficiente oxígeno, solo tenía 2%. Por más que tenía máquina, pero no funcionaba nada. Por eso el hospital lo dejaba así, esperando 36 horas. Entonces, en ese momento, toda la iglesia orando por él. Yo también me acordé de la palabra. Este año 2020, empezando, a través del siervo de Dios, Pastor Oxban, nos dio la palabra. Yo te he dicho, si quieres ver a la gloria de Dios. ¿Para quién necesita esa palabra? ¿Para cuándo necesita esa palabra? Para ahora. ¿Por qué? Ahora, humanamente no hay esperanza. Todavía un joven, pero tiene que morir por ese coronavirus. En ese momento, como aquí en Argentina, diario, más de 530, 70 estaban muriendo. Diario. Él podía ser uno de 570, él podía ser uno de 530. Entonces, humanamente no había esperanza, única esperanza fue la palabra de Dios. Yo te he dicho, si crees, verá la gloria de Dios. ¿Para cuándo? ¿Para quién necesita esa palabra? Pero para ahora, para nosotros, para todos, para Anciano Melgar, para nuestra iglesia, apoyándonos en esa palabra, orábamos. Orando todo, así también pidiendo oración de la iglesia de todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Corea, hasta África, pidiendo oración. Llegando 28 horas, dice que se mejoró. 6%, dice. Muy poquito, pero se mejoró. Ellos no sacaron tubo. Y esperaban. Mientras estaban esperando, Dios sí les salvó. Después de
después de 28 días, él se despertó. Después de 54 días, le dieron alta de hospital. Por eso, el día que le dieron alta, vino a la iglesia, caminando vino, ¿sí? Y festejando su resurrección. Por eso dice, él no es Juan Carlos Melgar, no, Lázaro Melgar, dice. ¿Sí? En la Biblia, ¿qué dice? Isaías capítulo 57, versículo 19 dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, lo sanaré, dice. Dios es el que produce fruto de nuestro labio. ¿Eh? Entonces, por creer en palabra, por creer en palabra, Él vivirá. Dios escucha nuestra oración. Dios dice que Él va a vivir, entonces Él va a vivir. Él va a sanarse. Entonces nosotros, con labio, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que decir lo mismo. Tal cual está escrito en la Biblia, así nosotros también tenemos que decir. Jesucristo nos santificó. Jesucristo nos justificó. El pastor me dijo, primero se conecte. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hablar? Ya Jesucristo nos santificó, entonces soy santo. Jesucristo nos como justificó, soy justo. Jesucristo nos santificó, soy santo. Jesucristo nos justificó, entonces soy justo. Jesucristo nos limpió, por eso soy limpio. Entonces Dios es el que produce fruto de nuestro labio. Amén. Aunque estaba humanamente como no tenía esperanza, pero la palabra tiene esperanza. Nos daba mucha esperanza. Entonces Él va a vivir. Él va a levantar. Él va a curar. Por más que humanamente no tenía esperanza, pero tal cual está escrito en la Biblia, nosotros claramente vimos que Dios le salvó, Dios lo dio. Últimamente Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Porque la sangre de Jesucristo tiene el poder, tiene anticuerpo, que venció todo pecado, toda la condenación, hasta la muerte venció. Entonces nosotros recibiendo, por creer la palabra de Dios, recibiendo la sangre de Jesucristo en nuestro corazón, pero también tenemos todo pecado, condenación y la muerte. ¿Ven? Entonces, tan precioso es la palabra de Dios. Hace 2000 años Jesucristo trabajó lo mismo. Hoy en día, cree en la palabra del Señor Jesucristo, hay que creer con mismo poder. Dios trabaja. Entonces, creer Dios significa creer en cómo creer, tal cual como es. Por más que nosotros no tengamos ninguna buena obra, solo por creer en palabra de Dios, así somos justos, santificados. De igual manera, aunque nosotros no veamos que el cambio de ninguna nuestra situación, si creemos en la palabra de Dios, el poder de Dios a través de la palabra bien trabaja. Espero que ustedes también puedan experimentar el poder de Dios por creer en la palabra de Dios. Hoy vamos a orar. Padre Dios, te glorificamos. El Señor hace 2000 años, andando hasta el rinconcito de todo el pueblo de Israel, así salvando a la gente, teniendo misericordia, así trabajó
Misma manera, hoy en día Jesucristo está trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro país. Por eso te agradecemos, sea quien sea, solo por creer en palabra de Dios, se hace salvo, se hace justo, se hace santificado. Señor, te glorificamos. Dios bendiga todo nuestro seminario bíblico. Hasta mañana, Señor, a los que oyen primera vez ese evangelio, que pueda aceptar el evangelio, que pueda trabajar. Por favor, Dios les bendiga. Te damos gracias por todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos mañana. Sí, muchas gracias, sí, pastor. También, segunda noche, ¿no? Nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Por esta situación coronavirus, aunque no está bien, no libremente podemos reunirnos, pero por esa manera, ¿sí? Vía virtual, plataforma Zoom, luego redes sociales, hay aparentemente, ¿no? Estamos juntos, cerca de nosotros, el expositor, el pastor Gabriel Kim. ¿Cómo sentimos, verdad, no? Estando juntos y predica cerca de nosotros. Gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? Nos dando mucha oportunidad. Sí, hay también los países que están participando juntos también a través de la palabra de Dios. Recibimos muchas bendiciones. Entonces mañana es último día, el día 14 de noviembre, último día de seminario bíblico. Entonces todos los hermanos y hermanas y puedan invitar nuestra familia, también todas las personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces esta noche este anuncio luego terminaremos. El día 30 de noviembre este mes hasta 3 de diciembre realizaremos CLF, Congreso de Líderes Cristianos, con el pastor Oxupac. Entonces, pastor Oxupac es como hemos participado este año, en el mes de mayo, Dios el que justifica, también recientemente también terminó. Entonces, más de 94 países, luego, ¿sí? Muchos medios de comunicaciones han apoyado transmitir la palabra, su prédica. Hay 2.000 millones de personas, gran obra de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, una vez más, de este mes, el 30 de noviembre hasta 3 de diciembre, realizaremos el CLF con el pastor Spa. Entonces, todos los hermanos, todas las personas puedan invitar a los pastores, líderes, también los hermanos. Ahí van a recibir la bendición de Dios. Entonces, esta noche, hasta aquí nosotros y todo terminamos. Entonces, mañana, misma hora, nosotros encontraremos. Muchas gracias.